Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Se creó este espacio con el fin de generarles a ustedes información de valor para entender un poco esta reforma pensional. Eh, el propósito es que ustedes tengan herramientas claras que les permita tomar decisiones al momento de que los clientes los busquen para esta reforma. Les propongo que eh, y a quien revisen, esperemos 5 minutos para que las personas se conecten. Bueno, el propósito de esta charla es contarles un poco cómo queda la reforma pensional. Compártele a sus compañeros la información para que tengan herramientas de valor para poder presentarle a sus clientes, compañeros, familiares, qué pasa en la reforma y cómo va a funcionar. Y vamos a hacer un recorderis rápido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funcionaba la ley hasta el día de hoy. Básicamente, estábamos en la ley 100 de 1993, donde existen dos regímenes pensionales, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ambos son dos regímenes que competían entre sí, son dos regímenes que eran totalmente diferentes. Uno se pensionaba uno con edades más semanas cotizadas y el otro se pensionaba con el capital que ahorrara en el fondo de pensiones. Las pensiones que daban, o hasta el día de hoy dan, son totalmente diferentes en uno y el otro dependiendo de lo que las personas pueden hacer. Y básicamente el régimen de prima media con pensiones era un fondo común donde todo el mundo cotizaba para este fondo, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, lo que la gente hacía era meter el recurso a un fondo privado. Un momentito, yo aquí te tengo una pregunta a ver si alguien más se va a conectar a esta charla. Ya que no lo conozco. Entonces, básicamente eso es lo que teníamos hasta hoy. Y el año pasado se aprobó la ley 2381 por parte del Congreso, se firmó por parte del presidente para empezar a darle vida al nuevo sistema de pensiones eh, que funcione con estos dos regímenes, que funcionen, digamos que juntos con los dos. Lo importante es entender cómo funcionan los regímenes actuales. El régimen actual, o con el modelo de la reforma pensional, va a quedar con cuatro pilares. El primero es el pilar solidario. En el pilar solidario se garantiza una renta básica de 223.000 pesos y está enfocado para todas aquellas personas que no tienen en este momento, están en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, y básicamente se va a financiar con el presupuesto de la nación. Ese recurso se le va a pagar a las personas, obviamente entendiendo que dependiendo del presidente de turno se va a definir esta renta. Por ahora es de 200 mesitas, pero en el futuro puede cambiar. El segundo es el régimen semicontributivo, donde las personas que estaban en fondos privados y les hacían devolución de saldos, y los que estaban en colpensiones que les hacían indemnización sustitutiva, la gente reclamaba esos saldos y con eso tenían una plata adicional del pensión. Esos saldos ya no se pueden pedir, se tienen que invertir en el sistema, y lo que hace, o lo que va a hacer Colpensiones, es calcular con el valor que tienen ahorrado para ese fondo, en ese fondo, empezar a generar una renta mensual. Una de las
digamos que ruidos más grandes que se han notado en el sistema es que el régimen semicontributivo en algunos casos recibe menos plata que el pilar solidario, pero la realidad es que el pilar solidario es a discreción del presidente de turno de acuerdo al presupuesto de la nación. Y nos vamos a enfocar, lo que los clientes les van a preguntar a ustedes es el régimen contributivo. El régimen contributivo, que es donde todas las personas van a cotizar y donde va a haber una coexistencia de los dos regímenes anteriores que explicamos, el fondo público y el fondo privado. El fondo voluntario, donde se hacen ahorros voluntarios para pensiones obligatorias y ahorros voluntarios para pensiones voluntarias, ambos están vigentes. Entonces, lo primero que hay que entender es a quiénes impacta la reforma pensional. Las personas que no les impacta son todas aquellas personas que tengan hombres más de 900 semanas. Esa persona que tenga más de 900 semanas estaría en régimen de transición y continuaría con la ley 100 del 93, es decir, con las condiciones actuales. Si está en privado, en el privado; si está en el público, en el público. Mujeres con más de 750 semanas lo mismo, también tendrán eh, garantías de que la ley actual va a continuar, y todas esas personas que ya están pensionadas por el sistema les van a continuar con la ley actual. Todas las personas que tengan menos de 900 semanas hombres y menos de 750 semanas mujeres van a entrar en el nuevo régimen pensional, y en ese nuevo régimen pensional van a continuar con las nuevas reglas de juego. Importante, estas semanas se van a tener en cuenta hasta el 1 de julio del 2025, es decir, al 30 de junio tienen que tener esta información lista para definir a quiénes no les impacta y a quiénes sí les impacta. Para entender un poco los grupos de la reforma pensional, entonces las personas a las que sí les está impactando son aquellas personas de la reforma, es decir, todas las personas que están por debajo de los umbrales que hablamos van a continuar con la nueva ley y son los que tienen que empezar a tomar decisiones si escogen acá y otras cosas que vamos a hablar más adelante. Y todas las personas de transición, es decir, que tienen más de 900 semanas hombres, 750 mujeres, o que ya están en edad de pensión, o que son personas que le faltan menos de 10 años para pensión, no les impacta. Listo. Muy importante de todas maneras mencionar que básicamente el ruido que se está generando en estos días es porque las personas que están en colpensiones tienen que escoger a dónde va a ir ese excedente de los 2.3 salarios mínimos, a qué fondo privado va a ir. Entonces, ese nombre acá no es otra cosa que el nuevo nombre que van a asumir los fondos privados bajo la ley 20, bajo la ley nueva, donde definitivamente estas personas tienen que saber a dónde va a ir ese excedente. En este caso, los únicos acá autorizados son Protección, Porvenir, Escala y Colfondo, los 4 fondos autorizados. Es muy importante que si usted es una persona que está en Colpensiones, se gana más de 2.3 salarios mínimos, es decir, más de 2 millones, 3.265.000 pesos, usted va a escoger acá y va a decir en qué fondo quiere que le administren ese exceso. Eso lo tiene que hacer antes de pasado mañana. ¿Cómo queda la cotización a las pensiones? Exactamente igual que como se viene haciendo. Se va a pagar el 16%, el 75% lo paga el empleador y el 25% lo paga el trabajador. Totalmente igual a como viene al día de hoy. Básicamente, ¿cuáles son los requisitos para obtener pensión de jubilación? Para los hombres de 62 años y mujeres de 57 van a tener que acumular 2.300 semanas más la edad. Al día de hoy, algunas personas se podían pensionar anticipadamente por fondos privados, ya esa opción no va a existir. Van a tener que llegar a la edad de pensión y en ese momento pueden acceder a la pensión. Entonces, lo mínimo son más o menos 26 años cotizados aproximadamente para la gente que tiene, hombres que están cotizando al sistema. Hay una cosa importante y es que a las mujeres les están hablando de cómo funciona la reducción de semanas. Particularmente las personas que sí les aplica la reforma, es decir, que entran en este nuevo modelo, les va a aplicar la reducción de semanas. Si usted es una persona que está en transición y cree que le van a aplicar las semanas, o estás en un régimen o estás en el otro, entonces estás en el régimen anterior. A esas personas continuamos con las 1.300 semanas. Las personas nuevas, a las mujeres, cada año hasta el 2036 se van a reducir 25 semanas de cotización por año hasta de llegar a las 1.000 semanas. Y si las mujeres tienen hasta 3 hijos, con 850 semanas van a alcanzar pensión. Ahorita me preguntaba otro grupo que eso iba a afectar la pensión de la persona y digamos que sí, porque cuando yo cotizo en Colpensiones, yo me pensiono con el promedio de los últimos 10 años cotizados a valor presente o el promedio de toda la vida, y ese valor está entre el 55 y el 80% de ese valor cotizado promedio. Si yo tengo muy poquitas semanas, va a estar entre el 55 y el 65. Y si tengo casi las 1.800 semanas, va a estar entre el 70 y el 80.
De las mujeres que coticen bajito probablemente van a tener una pensión más cercana al 55% de su valor cotizado. ¿Listo? Entonces, digamos que para recapitular respecto a lo que ustedes deben saber para la reforma pensional, vamos a hacer una cronología para entender un poco cómo funciona el régimen pensional. Entonces, lo importante es que esa ley 2381 del 2024 fue aprobada el junio 14 del 2024. Esa ley fue aprobada en esa fecha y fue pasada a sesión presidencial. Ya el 16 de julio fue aprobada, ya estaba firmada por el presidente y ya se publicó en la Gaceta Oficial del Congreso. Es decir, ya se volvió ley. Por eso ese 16 es tan importante y por eso se habla de 6 meses a partir de esa fecha para escoger a CAE. ¿Qué va a pasar después de esa fecha? Si la persona no la escoge, el sistema la va a escoger automáticamente a protección por venir escale por fondos al sistema que quieran. Entonces es muy importante. Este próximo hito es este enero 16 del 2025, donde es la fecha de límite para elegir a CAI y donde las personas tienen que escoger fondo privado de pensión que coticen con pensiones y que sí sea reforma pensional. Próximo hecho importante va a ser el 1 de julio del 2025, donde va a empezar a regir la ley y en ese momento ya las personas van a empezar a cotizar tanto a Colpensiones como a fondo privado sus valores respectivos. Y en julio 16 del 2026, que es la fecha máxima para hacer traslado express para las personas que están en el fondo privado, van a poder realizar el traslado a fondo de pensiones. ¿Qué es este traslado express? Todas esas personas que ustedes conocen, que le faltan menos de 10 años para pensionarse, que no tomó la decisión de pasarse del fondo público a privado y viceversa, y están en este momento con demandas y otras cosas, el sistema, mediante la reforma pensional, le dio la ventana de traslado de que esas personas pueden tomar la decisión de trasladarse de fondo sin que tengan problemas. Entonces, si ustedes encuentran personas, clientes, que les falte menos de 10 años, que no tomaron la decisión y que probablemente van a incurrir ¿cómo es que se llama? Van a incurrir en un pleito legal, no lo necesitan, ustedes lo pueden hacer automáticamente, sus familiares lo pueden hacer y pueden acudir a su fondo de pensiones para que haga la doble asesoría y en Colpensiones haga la doble asesoría para poderse trasladar. Otra fecha importante, todas las personas que van a continuar en transición hasta 10 años antes de pensión tienen que tomar la decisión si se quedan en el fondo público o en el fondo privado. Entonces, volviendo a la presentación, muy importante que toda la reforma pensional, como les mostraba en la línea de tiempo, va a continuar el 1 de julio del 2025 y es el momento en el que las personas van a empezar a cotizar las dos partes. ¿A qué van a cotizar? ¿Cómo se va a hacer esa cotización? La verdad es que los sistemas PILA estarán tomando en este momento las ajustes pertinentes para que cada aporte de la persona se vaya una parte para el público y otra parte para el privado. Listo. Básicamente, ¿quiénes son los de transición? Como les contaba ahorita, todas las personas que les va a seguir aplicando la ley 100 del 93, que continúan con las reglas actuales y que va a poder escoger el fondo público o el privado, el que más le convenga, hasta tanto falten 10 años para pensionarse y que escoja el que más le convenga en su momento. Esas personas van a continuar con las leyes actuales y se va a calcular la pensión como se calcula hasta hoy. No les va a cambiar nada. Y los hombres que tengan más de 900 semanas y mujeres más de 750, pero que les falte menos de 10 años de pensionarse, como les decía ahorita en el timeline, van a poder tener la posibilidad de hacer ventana de traslado. ¿Qué pasa con las personas que no cumplen con las semanas cotizadas o el plazo de los 10 años? Pues definitivamente van a entrar en transición. Usted se puede encontrar personas que están cerca de los 62 años, 57 mujeres y tienen muy poquitas semanas. Van a quedar en transición y si le quedan saldos, pues los van a pasar al régimen contributivo. Entonces, valores importantes a tener en cuenta. Todas las personas que se ganen más de 2.3 salarios mínimos o más de 3.362.600.000 a este año 2025 van a quedar cotizando tanto en Colpensiones como en fondo privado. Si esa persona está acá, básicamente lo que van a hacer es que tiene que cotizar a Colpensiones y tiene que abrir en la calle. Si está en Colpensiones, tiene que abrir en la calle. Y si cotiza hasta 2.3 salarios mínimos o menos, va a seguir en Colpensiones, va a seguir tal cual cotizando allá. Si está en fondo privado y va a cotizar por menos de este valor, esa persona le van a abrir una cuenta de Colpensiones y va a empezar a cotizar a este valor allá. Y todo el saldo que tenga en el fondo privado se lo van a dejar en el fondo privado como respaldo para lograr una mejor pensión. Esto, importante, la brecha pensional va a continuar. La persona que tenga un ingreso básicamente va a tener un valor en el cual se va a pensionar que es mucho menor. Es menor que el valor que recibe y va a quedar esa brecha de ingreso en su momento. Es muy importante que tenga en cuenta usted que
Si quiere tener en cuenta para su futuro, consulte desde ya su historia laboral, revise que no tenga huecos, haga la gestión. Con o sin reforma, pues va a poder hacer ahorro voluntario y lo va a necesitar porque la brecha se va a ver mucho más grande y afíliese a la CAI antes del 16 de diciembre. Entonces, básicamente este espacio se hizo para que ustedes lo difundan, para que ustedes lo puedan compartir, no tiene ningún costo agregarse a él. Entonces, bienvenido sea que ustedes se puedan informar de la reforma y básicamente puedan tomar decisiones informadas y tomar decisiones con consentimiento. Bueno, a ustedes muchas gracias. Básicamente no preguntas ni comentarios, entonces hasta pronto y con mucho gusto.